Decía Adri Asolay, directora general de la UNESCO, en noviembre pasado, que los cierres de las escuelas provocados por la pandemia están teniendo un costo muy alto para los estudiantes, aumentando las pérdidas de aprendizaje y el riesgo de abandono escolar. Sin duda, la COVID-19 puso a prueba a todo el mundo, gobiernos, comunidades, leyes e instituciones. Todas y todos hemos sido testigos de las crisis provocadas por la pandemia. Y no es para menos, se trata de la peor crisis económica, sanitaria y social de los últimos 100 años. Esta situación excepcional ha generado un sufrimiento en todos los ámbitos de vida de las personas, pero por igual ha tenido consecuencias tremendamente desiguales. Desde hace más de un año lo estamos viviendo. Por ejemplo, la probabilidad de no recibir un tratamiento adecuado y, por ende, de morir es mayor para los pobres. Hoy esa misma realidad se ve en las vacunas. Quienes pueden hacer turismo de vacuna se inoculan en Estados Unidos. Quien no, seguimos esperando las indicaciones del gobierno federal. Por igual, los trabajadores menos calificados tienen más probabilidades de estar desempleados y menos opciones de teletrabajo. Las opciones de trabajo han disminuido proporcionalmente más para las mujeres y las cargas de trabajo doméstico no se han retribuido a pesar de que muchas personas trabajan desde casa. Las mujeres terminan cubriendo jornadas extenuantes en las que se divide entre horas laborales y cuidados de las personas que también pertenecen en resguardo. Una de las crisis más silenciosas ha sido la educativa. En México, la pandemia se impone sobre una realidad plagada de desigualdades, en la que los hijos e hijas de familias en condiciones de pobreza, niños, niñas y jóvenes rurales, sobre todo los habitantes de lenguas indígenas, hijos e hijas de jornaleros agrícolas, migrantes, en muchos casos han abandonado sus estudios ante la imposibilidad de continuar con ellos de vía remota. Por desgracia, estos grupos poblacionales son por igual, no tienen acceso a Internet, en muchos casos tampoco a televisión, a radio, por lo que el programa Aprende en Casa ha sido un reto titánico tanto para las autoridades como los padres de familia y estudiantes. Son estos grupos los que menos acceso tienen a la educación y, lo más grave, lo que menos aprenden en ella. El grave problema de la educación a distancia en nuestro país es que, según la Escuela Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, en las ciudades, 7 de cada 10 estudiantes tienen acceso a Internet, mientras que en las zonas rurales apenas 4 de cada 10 puede conectarse. Por ahora, la modalidad a distancia supone un elemento de exclusivo educativo con la sociedad mexicana. Según cifras de la UNESCO, más de 860 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido. De ellos, más de la mitad no se encuentra asistiendo a la escuela debido a los cierres de emergencia realizados para evitar la propagación de COVID-19. Los datos de Statista señalan que en el caso de México, a pesar de las herramientas de educación a distancia disponibles para estudiar desde el hogar, se calcula que alrededor de 2.5 millones de niños y niñas y adolescentes desde el nivel preescolar hasta el bachillerato abandonaron la escuela. Esto representa un 10% total de alumnos inscritos. En el caso de la educación superior, se estima que al menos 305,000 estudiantes dejaron de asistir a clases. Esto supone un 8% del alumnado. Desde Movimiento Ciudadano
y como proponentes de 3 de las 15 iniciativas que da trámite este dictamen, consideramos prioritario abonar en apoyos y garantías para que, en casos de emergencia, las modalidades de educación a distancia sean una realidad, pero sobre todo una realidad en las que las y los estudiantes aprendan y en la que sea sencillo continuar con la educación. Las y los diputados ciudadanos estamos comprometidos con recuperar y revitalizar la educación. Mientras se reanudan las clases, los sistemas educativos tienen que adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Esto requiere que los maestros y estudiantes tengan herramientas y apoyo para proporcionar una experimentada que asegure todos los aprendizajes de las niñas y los niños. En Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando este tipo de medidas para garantizar que nadie se quede atrás y que haya un nuevo trato en el que el goce del derecho a la educación sea una realidad. También parte de los proponentes de esta iniciativa está Higinio del Toro, Martín Espinosa, Adriana Medina, a quienes felicito también. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Sánchez Manso.